Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos una vez más a mi canal y en este video vamos a solucionar el ejercicio 7.63 del libro de física de Semansky, el cual nos dice lo siguiente. Una esquiadora parte del tope de una enorme bola de nieve sin fricción, con rapidez inicial muy pequeña y baja esquiando por el costado, como se muestra acá en la figura. ¿En qué punto pierde ella contacto con la bola de nieve y sigue una trayectoria tangencial? Es decir, en el instante en que ella pierde contacto con la nieve, ¿qué ángulo alfa forma con la vertical una línea radial que va del centro de la bola a la esquiadora? Entonces, inicialmente vamos a considerar un punto acá B en el movimiento de la esquiadora. Entonces, vamos a analizar qué fuerzas actúan en la esquiadora en ese punto. Entonces, para eso vamos a trazar una línea eh, vertical, ¿cierto? Y una línea eh, que es tangencial a la curva que sigue la trayectoria de la esquiadora. Recordemos que la curva que sigue la esquiadora, la trayectoria que sigue es circular y entonces vamos a trazar una dirección la cual es tangente a esa curva en el punto B. Y adicionalmente también vamos a trazar una dirección la cual es radial a la curva también en el punto B, tal que esta dirección, que es la norma, que es radial, con esta dirección, pues forman un ángulo de 90. Entonces, de la geometría tenemos que esta dirección vertical forma un ángulo alfa también con esta dirección que es radial. Y observo lo siguiente, observemos de que el peso de la esquiadora, en este caso, pues siempre recuerden que va hacia abajo, o sea, va en la dirección vertical hacia abajo. Pero observen que el peso lo podemos descomponer en dos componentes. En una componente que va a ser una componente radial, es decir, que va en la dirección radial, y otra que va en la dirección tangencial. Entonces, de la geometría observen de que este ángulo que forma acá, esta línea vertical, con esta línea que es radial, es alfa, es el mismo ángulo que forma acá. Esta línea vertical, también con la dirección radial. Entonces, observen que acá se forma un ángulo de rectángulo, donde el ángulo recto es este de acá, ¿cierto? Porque mire, este es paralelo a la dirección tangencial. Entonces tenemos que la componente del peso radial WR va a ser igual por la geometría a el peso W por el coseno de alfa, y la componente tangencial va a ser el peso por el seno de alfa. Entonces, esa es la primera fuerza que tenemos, el peso. Recuerden que la podemos descomponer en una dirección, en una componente radial y una componente tangencial. Y la otra fuerza que vamos a tener es la normal. Entonces, la normal, ¿cierto? Que es dada por el contacto de la esquiadora con la bola de nieve. Recuerden que la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, va en una dirección radial también a la superficie. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dado que la esquiadora está en este caso realizando un movimiento circular, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que en este caso va hacia el centro. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas radiales? Pues vamos a tener esta, la componente radial del peso y la normal. Entonces tenemos que la componente radial del peso menos la normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que va en la misma dirección que la componente del peso. Por tanto, el peso y la aceleración la colocamos positivas, mientras que la normal la colocamos negativa porque va en sentido contrario. Ahora reemplazamos la componente radial del peso como W coseno de alfa menos la normal es igual a la masa. Y recuerden que estamos analizando el movimiento de la esquiadora en un punto B. Entonces va a ser igual a la masa. Y recuerden que la aceleración centrípeta en la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Pero en este caso va a ser la velocidad que lleva la esquiadora acá en el punto B al cuadrado sobre el radio, que es esta distancia acá. Entonces, miren, noten que esta distancia de aquí a acá es R, que es la misma que hay de aquí a acá, que sería el radio de la bola de nieve. Pero observen que nos están diciendo que es cuál es el ángulo, este ángulo en la cual
la esquiadora esto deja de tener contacto con la superficie. Entonces básicamente nos están diciendo cuál es el ángulo cuando la normal es cero. Entonces si yo tengo que la normal es cero en esta ecuación, tenemos que el peso por el coseno de alfa es igual a la masa por la velocidad en el punto del cuadrado sobre el radio. Y el peso, recordemos que es masa por gravedad, entonces tenemos masa por gravedad por el coseno de alfa es igual a la masa de la esquiadora por la velocidad al cuadrado en el punto B sobre R. Entonces, pasando el radio aquí a multiplicar, tenemos que, y cancelando las masas, ¿cierto? Tenemos que el radio por la gravedad por el coseno de alfa es igual a la velocidad de la esquiadora en el punto B al cuadrado. Entonces vamos a llamar esta como la ecuación número 1. Ahora observen lo siguiente. Observen que tenemos que en el movimiento solo actúan dos fuerzas, el peso y la normal. Pero ¿qué pasa? Observen que la normal siempre va a ser perpendicular a un pequeño desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento de la esquiadora siempre va en esta dirección tangencial, ¿cierto? Y la normal va en la dirección radial, que es perpendicular a la dirección tangencial, que es esta. Entonces recuerden, la normal va en esta dirección y el desplazamiento va en esta dirección. Es decir, que la normal y el desplazamiento son perpendiculares. Por lo tanto, la normal no realiza un trabajo sobre la esquiadora en todo su movimiento. Entonces, la única fuerza que realiza trabajo es el peso. Y como nos están diciendo que no hay fricción, entonces tenemos que la energía mecánica se conserva en este caso. Entonces vamos a mirar cuál es la energía mecánica en el punto A y cuál es la energía mecánica en el punto B. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque necesitamos saber quién es la velocidad en el punto B. Entonces, ¿cuál es la energía la mecánica en el punto A acá arriba? Entonces, como nos están diciendo en el ejercicio, la rapidez inicial es muy pequeña, así que podemos considerar que la energía cinética es muy pequeña y la podemos hacer cero. Entonces, en el punto A, la energía mecánica de la esquiadora solamente va a ser la energía potencial gravitacional. Que si tomamos este punto acá como la referencia de las alturas, entonces vamos a tener que la energía mecánica en el punto A, que es solo una energía potencial gravitacional, va a ser igual a que a la masa por la gravedad por la altura. Y dado que la energía mecánica se conserva, entonces esta debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Y cuál es la energía mecánica en el punto B? Va a ser un medio de la masa por la velocidad B al cuadrado, que es una energía cinética, más la energía potencial en ese punto, que va a ser la masa por la gravedad, por esta altura. Ahora observen que esta altura, este triangulito que se forma acá, esa altura va a ser igual al radio por el coseno del ángulo. ¿Listo? Observen, mira, acá se forma este triangulito donde esta distancia de aquí a acá también es el radio. Esta distancia de aquí a acá es la altura y, ¿cierto? Y acá se me forma un triángulo rectángulo con este ángulo. Entonces tenemos que y va a ser igual a r por el coseno del ángulo. Entonces reemplazando este y en la ecuación de la conservación de la energía mecánica, tenemos que la masa por la gravedad por el radio es igual a un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado más la masa por la gravedad, el radio por el coseno del ángulo. Acá en las tres ecuaciones podemos cancelar la masa y podemos arreglar esta ecuación, ¿cierto? Al mandar este término al otro lado, ¿cierto? Y después multiplicarlo por 2. Entonces tenemos que esta ecuación me queda que dos veces la gravedad por el radio menos la gravedad por el radio coseno de alfa es igual a la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos que, si sacamos factor común, la gravedad con el radio, tenemos que dos veces la gravedad con el radio es igual a 1 menos el coseno de alfa y eso es igual a la velocidad b al cuadrado. Entonces tenemos esta ecuación. Ahora vamos a reemplazar esta ecuación, que es la velocidad al cuadrado, en la ecuación número 1. Entonces, al reemplazarlo, tenemos que el radio por la gravedad por el coseno de alfa es igual a ¿qué? A dos veces la gravedad por el radio por 1 menos coseno de alfa, ¿cierto? Entonces, mire que acá el radio
con la gravedad se cancela y tenemos que coseno de alfa es igual a 2 menos coseno de alfa. Ahora pasamos a distribuir este 2 acá, entonces este pasa a multiplicar acá y este pasa a multiplicar acá. Entonces tenemos que esto, que coseno de alfa es igual a 2 menos 2 coseno de alfa. Y si pasamos este coseno de acá al otro lado, entonces me va a quedar que 3 coseno de alfa es igual a 2, ¿cierto? Entonces acá podemos pasar a dividir y tenemos que coseno de alfa es igual a 2 tercios. ¿Cierto? Entonces ya vamos a terminar, solo tenemos que calcular ese ángulo. Entonces, para eso pues usamos la función de arco coseno. El ángulo va a ser igual a arco coseno de 2 tercios que me da 48.2 grados. Entonces, a 48.2 grados que tenemos que la esquiadora va a tener una normal o va a sufrir una normal igual a 0. Es decir, ella va a perder el contacto con la superficie, con la bola de nieve y por lo tanto va a seguir este movimiento aquí tangencial como nos indica el ejercicio.